Madre Escarabajo, de Àngels Blasco. Yo estaba allí aquel día. Lo cierto es que hacía 50 años que servía en casa de Delfina. Ella me recogió cuando yo tenía 10 y nadie me quería, ni siquiera mi familia. La mala suerte me había perseguido desde que nací. Primero me caí de la cuna y acabé con la cabeza deformada, además de un defecto en el habla porque me había cortado un trozo de lengua. Cuando apenas tenía 5 años, iba yo de paquete en la bicicleta de mi padre y, al tropezar con un pedrusco, caímos los dos. En aquel accidente, mi padre no se hizo gran cosa, pero yo me dejé media pierna izquierda, 2 dedos de la mano derecha, la nariz rota y perdí un cuarto de oreja. Parece burla, pero no lo es. Aún no había cumplido los 10 que me atropelló un automóvil haciéndome rodar como un balón de fútbol y fui a parar encima de unas zarzas que me dejaron la piel llena de arañazos, con unos tajos tan profundos que no han desaparecido del todo. Por si con aquello no tuviera suficiente, a finales de aquel año me había quejado de una viruela terrible que me dejó la cara y el cuello marcados para siempre. En la escuela era el hazmerreír de los compañeros y un dolor de cabeza para los maestros. Ni mi madre me quería mirar. Delfina, una mujer aún joven, piadosa y amable, me contrató para servir de mozo en su casa. La alegría de mi madre fue tan grande que incluso renunció a cobrar nada por mi trabajo, con la condición de no volver a verme. Cuando entré a trabajar en la hacienda, se encontraban en ella, además del ama, su marido, de nombre José, y los 2 hijos, Federico y Roberto. Media docena de personas constituían el servicio a la familia. El amo no estaba muy conforme con mi contratación, pero ella se impuso. Después de todo, el grueso del dinero era suyo, de unas tierras, algunas fincas arrendadas y fondos que le venían de una madrina. No eran muy ricos, todos trabajaban, pero vivían muy bien y yo consideré aquel lugar como un palacio. El servicio tenía órdenes de no molestarme ni meterse conmigo. Yo me alojaba en la caseta de las herramientas, al fondo del jardín, del cual me encargaba, y también cuidaba del corral donde engordaban los animales que criaban para comer. Había de todo: gallinas, conejos, palomos, patos, incluso un par de cerdos que cebaban para Navidad. Comía solo, al aire libre, a pesar de que podía hacerlo en la cocina, como el resto del personal, según había ordenado Delfina. Sin embargo, yo prefería no hacerlo. Así me ahorraba las miradas de la gente que decían tanto o más que las palabras que tenían prohibido pronunciar sobre mi aspecto. Debo decir que, por otro lado, me estaban agradecidos porque desde mi llegada ellos no tenían que hacer aquellas tareas que consideraban sucias y repugnantes. Así me convertí en un objeto más de la casa, un elemento espantoso para todos menos para la señora. Años después, el hijo menor, Roberto, se mató en un accidente de coche. Delfina estuvo durante un tiempo como ausente, como si el alma la hubiera abandonado. Poco a poco, haciendo prolongadas estancias en el jardín, se rehizo, pero el aire triste no lo perdió nunca. En aquella época tuvimos largas conversaciones sobre plantas, animales, el color del cielo,
y la cosecha de los higos que nos ofrecían 2 higueras esplendorosas. Los años pasaron deprisa. El amo murió de un enfisema que no sorprendió a nadie, porque fumaba como si tuviera acciones de una fábrica de puros. El hijo mayor se marchó a trabajar a un país árabe, cuyo nombre no recuerdo. Era ingeniero y le habían hecho una buena oferta, o eso fue lo que oí sobre el tema. Delfina, entonces, redujo el servicio y se quedó con la cocinera, con un hombre que se llamaba Evaristo y hacía de mantenedor de la finca, además de ayudante del ama en los asuntos relacionados con las tierras arrendadas y las otras propiedades. También se quedó con Teresina, una chica joven que había llegado para sustituir a las 2 doncellas anteriores, una que se había casado y la otra que, demasiado mayor para trabajar, se había retirado a vivir con su hermana. Yo no tenía mucha relación con ellas, por no decir ninguna, pero durante aquel tiempo aprendí muchas cosas para sobrevivir y para dar algún valor al esfuerzo de la señora al mantenerme en su casa, a pesar de todo y de todos. Más tarde, Evaristo se despidió porque le habían ofrecido un trabajo de más responsabilidad y mejor pagado, y también porque estaba harto de servir de comodín, de hombre para todo. No era muy amable, ni conmigo ni con nadie, pero hacía bien su cometido. Entonces, Delfina, como que no tenía tantos animales como en otras épocas, me confió algunas funciones de las que se encargaba Evaristo, y yo, a mi ritmo, me integré cada vez más en el grupo casero. Por suerte, la cocinera ya se había acostumbrado a mí y no me veía obligado a soportar las expresiones de incomodidad que no podía evitar de la doncella. Hace ya 6 años que llegó la noticia de que el hijo mayor, Federico, se había matado montando una estructura de quién sabe qué en medio de un desierto de nombre impronunciable para mí. Delfina se hundió, desatendía a los arrendatarios y la hacienda, se dedicó a rezar y a oír misa en un convento no muy lejos del hogar. La doncella tonteaba con un mecánico de coches y finalmente se casó con él, abandonando la casa. No se la sustituyó. Poco a poco yo fui asumiendo todas las tareas que requería el mantenimiento y la atención a Delfina, hasta llegar, hace unos meses, a encargarme también de cocinar. Yo era lento y pesado, claro está, pero ella no tenía ninguna prisa. No tenía prisa para nada. Gracias a mis esfuerzos, sobrevivía en medio de su melancolía, porque tal vez en otras circunstancias habría muerto de inanición. Aunque las monjas la rondaban para que se fuera a vivir a la casa comunal, asegurándole que la cuidarían. Yo no me fiaba de aquellas ofertas, pero ella era quien decidía. Fue en nuestra soledad que un día, sentados en el jardín, descubrimos una hilera de escarabajos que enfilaban hacia la casa. Ella no quería que entraran y me aseguró que lo que buscaban era comida. Así que me pidió que les pusiera un plato justo en el suelo, al lado de la puerta, para que se hartaran y dejaran el interior tranquilo. Yo les observé durante días. Cada vez había más y se acercaban a la comida casi con solemnidad. Ella, de cuando en cuando, también se los miraba. Nos acostumbramos a ellos.
Los veíamos como salían de las raíces de un roble que había en medio del gran jardín que se alargaba más de 100 metros por la parte posterior del edificio y tenía la misma anchura que la construcción, 25 metros de lado a lado. Aquel enorme árbol parecía ser su refugio y lo abandonaban únicamente para acercarse hasta la puerta de la cocina donde les poníamos una bandeja de comida. Un día me di cuenta de que ella les hablaba y yo habría jurado que aquellos acorazados menudos se la escuchaban. Aquel festejo cotidiano dio pie a una cierta intimidad y comenzaron a entrar a la planta baja. Delfina no parecía perturbada por aquella invasión de centenares de criaturas que, si escuchabas bien, podías oírlas teclear el suelo como un pequeño ejército rítmico y trepidante. Así llegamos a este último año. Una empresa inmobiliaria había ido comprando las edificaciones antiguas y los solares vacíos que había a la salida de la ciudad, justo al lado de la finca de Delfina. A ella le habían hecho una propuesta para quedarse con sus tierras, la propiedad donde residía y 2 fincas más cerca del convento. Estas últimas las vendió sin reticencias porque no las cultivaba nadie desde hacía muchos años y ella tampoco nos sacaba gran provecho, más bien molestias. El problema venía porque se negaba a vender el terreno donde se hallaba la casa en que vivía, una buena parcela. Los de la inmobiliaria le habían presentado ofertas, le habían enviado regalos, incluso se habían mostrado dispuestos a buscarle un acomodo grande, nuevo y confortable para instalarla. El caso era que ella no quería dejar su casa y, ante la negativa fervorosa de Delfina, habían pasado acciones más radicales para convencerla de vender. En una ocasión, le habían enviado una inspección de sanidad alegando que tenía animales en malas condiciones, que los hedores eran insoportables y que recibían malos tratos. La evidencia lo desmintió porque yo, a pesar de destripado y lento, lo mantenía todo bien cuidado. Se desestimó la denuncia. En otra ocasión, alguien había llamado a los bomberos con la denuncia de que la casa estaba a punto de desplomarse. Todo para hacerla sufrir. Los equipos certificaron que la edificación, aunque vieja, estaba en buenas condiciones. Incluso un día nos encontramos un grupo de ratas que no sabíamos de dónde habían surgido, aunque nos lo imaginábamos. Aquella acción, sin embargo, no les salió bien, porque los escarabajos, dueños y señores del domicilio, se encargaron de hacerlas desaparecer. Las ratas eran gordas y tal vez había una docena, pero el ejército local era inmenso y venció. Delfina se los miraba como quien observa a las criaturas realizando una proeza. Hasta les dio las gracias. Entonces ellos ya formaban un círculo a su alrededor y le velaban los sueños, que cada vez eran más frecuentes. El caso es que las tentativas de aquellos especuladores no se detenían y habían lanzado muchas noches escombros y porquería por el muro posterior del jardín, también algún animal muerto. Un día vimos entrar un par de canallas que, antes de que yo pudiera llegar donde estaban, con la pretensión ilusoria de apalearlos, abandonaban el jardín como unos enardecidos. Delfina reía enloquecida porque estaba segura de que sus hijitos, los fieles escarabajos, se habían encargado de echarlos. Entonces sucedió. Los de la inmobiliaria, hartos de los intentos infructuosos
de asustar a Delfina, que a sus ojos era una viejecita de 80 años, menuda y acompañada de un contrahecho de aspecto lamentable, decidieron enviar 2 representantes y no precisamente para negociar. Los hombres se presentaron una mañana, vestidos de punta en blanco, como si fueran a una boda o a un funeral, con unas carteras llenas de papeles y fotografías de un proyecto que querían mostrar a la propietaria. Las voces, aún controladas, eran agresivas. A mí me parecieron amenazadoras. Uno de ellos era muy alto y fornido. No hablaba mucho, solo asentía, gruñía y se acercaba a Delfina mientras el otro se explicaba. Desde la puerta de la sala vi cómo los escarabajos entraban en la estancia y se colocaban detrás de la silla balancín, donde Delfina pasaba horas y horas sumida en sus pensamientos y en la contemplación de aquellas criaturas organizadas y constantes. El charlatán se detuvo un momento, asombrado al comprobar que aquello que se movía, una masa oscura pero viva, eran centenares de insectos, sino miles, que no causaban ninguna impresión a la dueña mientras la rodeaban, sin siquiera rozarla. Aquella alfombra negra formó un círculo a los pies de Delfina y se extendió hasta llegar a un palmo del orador que había enmudecido. El más corpulento se movió furioso e hizo ademán de abalanzarse sobre Delfina y con un tono agresivo declaró que habían venido a acabar con los miramientos, que si ella no accedía a venderla obligarían a hacerlo y si era necesario la matarían a ella y a mí. No permitían obstáculos a sus objetivos, ni querían testimonios, espetó enfurecido. Aquella acción fue un detonante imprevisto. Antes de que aquel energúmeno pudiera llegar a la señora, la corte de escarabajos, protegiendo a su protectora, se lanzaron sobre el atacante primero y después sobre el charlatán. En un abrir y cerrar de ojos, los 2 individuos quedaron cubiertos de un manto activo que producía un ruido ensordecedor mientras devoraba los ilusos que habían intimidado a Delfina. Ella aplaudía la defensa. En segundos, aquellas estructuras humanas se convirtieron en alfombras tendidas en el suelo y lo único que quedaba de ellas eran las ropas, la cartera y los zapatos de aquellos infelices. Delfina llamó a los menudos caballeros y ellos acudieron a la llamada, cubriéndola como una segunda piel y cosquilleando su cuerpo, haciéndola vibrar y reír como hacía años que no pasaba. Eliminé los restos de los visitantes en el bidón de quemar rastrojos, haciendo desaparecer toda huella de su presencia en la casa. Nadie volvió a molestar a Delfina. 4 meses después de aquella escalofriante aventura, mi benefactora falleció. Había dispuesto que todo su patrimonio pasara al convento, pero con la estricta condición de que tenían la obligación de acogerme y cuidarme hasta mi muerte. Y aquí estoy. Poco puedo hacer, pero para librarse de mi desagradable presencia, me dejaron a cargo de un pequeño huerto en la parte posterior de la gran edificación, al cual no se acercan, porque debido a un estercolero que se amontona en una esquina del muro, el aire es irrespirable. Tengo una habitación al lado de los lavaderos, aislada del resto de las dependencias, lejos de su vista. Una estancia que se ha convertido en mi pequeño reino. Me ofrecí, a poco de llegar, a ocuparme de los despojos y basura de la cocina, y, no poco extrañadas, accedieron a concederme un trabajo tan desagradable. Con el tiempo he logrado que aprecien las verduras que cultivo e incluso
valoren mi trabajo agrícola. Para ellas, tal vez se parezca a una penitencia, pero aquel rincón se ha convertido en un refugio para unos viejos amigos que, a falta de Delfina, han encontrado en mí un compañero fiel. Yo, a mi vez, tengo en ellos una ayuda para mantener el convento libre de visitas indeseadas. Desde que yo y mi numeroso grupo de amigos llegamos a la casa comunal, no ha habido más intentos de robo, ni de vandalismo, ni de perturbación nocturna de su descanso. Y las monjas, ignorando el verdadero motivo de aquella limpieza, me adjudican a mí unas virtudes palatinas con las que, según ellas, me ha dotado el Altísimo para compensar mi desgraciada existencia. Mientras, por las noches, la activa alfombra negra recorre claustros y alrededores vigilando el reposo de nuestras anfitrionas. Los escarabajos se mantienen invisibles para no espantarlas y disfrutan del confort que el gran estercolero les proporciona. Además, en invierno no preciso ni cobertores ni abrigo, porque ellos se encargan de cubrir mi cuerpo con el manto natural que me da calor. Aunque no puedo evitar pensar en qué pasará cuando yo falte. Habéis escuchado Madre Escarabajo de Àngels Blasco, portada de Mercè P.